Filipos, una iglesia madura y con frutos. Filipos, mature church with fruits. Y Filipos es obviamente a la iglesia que Pablo le envía la carta a los filipenses. And Filipos is from where Paul sends a letter to the church of the Philippines. Y vamos a iniciar en el capítulo 16 de Hechos porque es ahí donde inicia en el corazón de Dios esta iglesia. And we are going to start in the book of chapter 16 of Acts. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén. And when you have it, say amen. Si se durmió, diga gloria a Dios. If you're sleeping, say amen. Gloria a Dios. Hechos capítulo 16, versículo 1. Acts 16, verse 1. Leemos la palabra con reverencia. Dice el versículo 1. Después llegó a Derbe And then Paul came also to Derbe y a Listra. and to Lystra. Y he aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, And a disciple was there named Timothy, hijo de una mujer judía creyente, the son of a Jewish woman who was a believer, pero de padre griego. but his father was Greek. Su padre era un gentil. His father was Greek. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Ícono. And he was well spoken of by the brother as Lystra. Quiso Pablo que éste fuese con él. And Paul wanted Timothy to accompany him. Y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. And he took him and circumcised him because of the Jews who were in those places. Porque todos sabían que su padre era griego. For they all knew that his father was a Greek. Amén. Amen. Puede sentarse, linda You may be iglesia. seated, church. El apóstol Pablo The apostle Paul estaba a punto de iniciar estaba en su segundo viaje misionero ya. was about to begin his second journey as a missionary. Habían pasado algunas diferencias entre Pablo y Bernabé, There had been some differences between Paul and Derbe, pero seguían en la misma iglesia. but they still remained in the same church. Pero se dieron cuenta que era necesario seguir trabajando para que el evangelio avanzara. But they knew it was necessary to work together to expand the gospel. Y Pablo, aunque Pablo no estaba solo, And although Paul was not alone, Pablo tenía a Silas, he had Silas, tenía a Lucas, he had Luke, pero Pablo vio algo en este muchacho Timoteo, but Paul saw something in Timothy, el cual era un joven de buen testimonio, who was a man with a great testimony, con una madre y una abuela que le enseñaron en cómo caminar como un buen judío. a grandmother and mother who taught him how to walk like a good Jew. Y uno se pregunta si Pablo es el predicador a los gentiles, And we might ask ourselves if Paul is the preacher to the Gentiles, ¿por qué le circuncidó? why was he circumcised? ¿Cuál era el problema? What was the problem? Y el problema que había en esa parte en esa ciudad, And the problem in that city, no sé si me pueden poner el mapa del segundo viaje, I'm not sure if you guys can place the map up el segundo viaje de Pablo. of the second journey of Paul. En ese mapa usted se va a dar cuenta que todas estas iglesias, todas estas ciudades en el segundo viaje están en Turquía, lo que hoy es Turquía. And what now is Turkey, we see that all those churches were there. En la foto dice el segundo viaje de Pablo, mira. Y el segundo viaje misionero. Y cuando Pablo se encuentra en esa ciudad, And when Paul is found in that city, el Espíritu Santo lo mueve a reclutar a este discípulo. the Holy Spirit moves him to reach out to that disciple. Pablo en ese momento Paul in that moment tiene el deseo de ir a cierta ciudad, has the desire to go to a certain city porque hacía sentido, estaban en el mismo país, because that's what he felt. They were in the same place. es lo que hoy es Turquía. It is what now we call Turkey. Yo no sé si usted sabía, pero es en Turquía donde están las 7 iglesias a las cuales Juan le escribe en el Apocalipsis. It is in Turkey that the 7 churches are where John writes in Revelation, La isla donde el apóstol Juan se encuentra está enfrente de Turquía. where the apostle Paul found himself. Entonces, en este momento se encuentran ahí donde dice Licaonia abajo, en Ícono. Ahí es donde reclutan a Timoteo. So in Laconia is where they found him.
Y Pablo está hablando con este joven, yo me imagino, y le está hablando de la importancia de ir a predicar. Pero el deseo de Pablo era de irse a predicar a Galacia y a Bitinia, allá al norte de Turquía. So Paul's desire was to go and preach in these places. ¿Por qué? Porque hacía sentido. Because that is where he felt No called. tenían que subirse a otro bote. They didn't go on another boat. Tal vez había personas ahí en Ícono que conocían personas en Galacia, en Bitinia. Tal vez había personas que habían creído en el evangelio pero se habían apartado, y tal vez se le metió en la cabeza a Pablo que bueno, era bueno ir a reafirmar a esas personas. And Paul just felt called to these places, and he just needed an affirmation. La iglesia de Gálatas, de Galacia, no surgió sino hasta el tercer viaje de Pablo. The church of Galatians didn't go until the third time. So, el deseo de Pablo era ir ahí a Galacia. So Paul's desire was to go to Galatians. Pero me llama la atención que en esta región de Turquía, en la región de lo que ahora le conocemos como Siria y lo que es Jerusalén, So now in the region of Syria, toda esa parte, amados, estaba llena de ¿qué? De judíos, that area was full of Jews, de personas que tenían un estilo de vida, of people who had a lifestyle, pero que en cierta manera le estorbaba al evangelio. but the gospel bothered them. La idea era que ellos aportaran todo el conocimiento de la ley y los profetas, The idea was to take in these laws of the prophets, pero le estorbaba al evangelio. but the gospel bothered them. Y Dios quería trabajar con estas personas. God wanted to work among these people. Y si me vuelve a poner el mapa, usted puede ver todas esas And if regiones. we see the map, we see the regions. Y hay mucho, si hoy vemos lo que conocemos, lo que es el Nuevo Testamento, vemos que todo ese lugar en el día de hoy está lleno de musulmanes. And what we see now in the Old Testament, and we see Turquía, today, Siria, Turkey and Syria are full of Gaza, Muslims, Palestina. Palestine. Y uno se pone a pensar, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no pudo avanzar más el evangelio en ese momento? And we wonder what happened, what wasn't able to happen in that moment. Y va a sonar raro, pero el día de ayer fui a la fiesta de cumpleaños de una de las niñas de la iglesia. And it might sound weird, but I went to a birthday party of one Fuimos of the siempre que daughters of podemos, here. vamos, bueno, cuando nos invitan, ¿verdad? When we're invited, of course, Vamos con la intención de orar y bendecir a cada niño de la iglesia. with the intention to pray over the child. Y cuando yo estaba bajando las escaleras And when I was going downstairs, hacia el lugar donde estaba la comida, as to where the aleluyita, food gloria a was, Dios. amen, El Señor como que, hermana, como que yo tuve una visión. I had like a vision. En nuestro tiempo fue como segundos. In our time, it was about seconds. Pero toda la noche, es más, mira, yo le estaba platicando a mi esposa antes de dormir ayer. Before I was falling asleep Y yesterday, yo I was empecé y talking to volteaba a ver my a mi esposa, wife, entonces mi esposa estaba dormida, and she hermano. was already Pero es que yo sleeping, andaba con eso todavía. but I already had that. Pero creo que es un rema que Dios te va a dar el día de hoy. But I feel like it's something the Lord will give you Y today. que vas a recibir el entendimiento, el por qué muchas veces la iglesia evangélica se estanca. And you are going to receive a revelation of why the church gets El stuck. pastor quiere crecer, The pastor wants to grow. los líderes quieren crecer, The leaders want to grow. pero algo nos está estorbando. But something is bothering us. Esa misma cosa que nos está estorbando en este momento le estaba estorbando a todos los cristianos, a todos los mesiánicos que se habían convertido al evangelio. Those same problems that are keeping us stuck was what was keeping the church back then in the same place. Porque recuerde que Jesús primero evangelizó a los israelitas. Los 12 discípulos eran judíos. Because remember, Hebreos. Jesus ministered to the disciples who were Jews. Cuando Jesús en Mateo capítulo 10 envía a los 12, los envía a las ovejas perdidas de Israel. When in Matthew we see Jesus sends the disciples to preach to the lost Y sheep. en Lucas capítulo 10, esas ovejas perdidas de Israel fueron 70. Esos 70 Jesús los envía, pero a los gentiles, a todos los pueblos. And in Luke, they are sent to preach to the 70 Y lost cuando sheep. uno lo explica suena, wow, gloria a Dios, eso sí va a ser. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo, si no And nos if- sometemos a buscar cómo es que el Espíritu Santo quiere que lo hagamos, nos vamos a estancar. And it sounds amazing, but when we are not doing this in the will of the Holy Spirit, we will get stuck. Y muchas veces Dios está haciendo algo nuevo en unas personas, hermanos, y Dios quiere hacer algo diferente en otras And personas. many times God is doing new things and wants to trae move in ideas. people. And He brings ideas. Y la persona que, en este caso, la aplicación que le doy, las personas que tal vez traen la mentalidad de cómo se hacía el evangelio en los 80, ¿verdad? Allá en nuestros países. And referring to this, seeing the mentality that they had back then, Es como hay un choque it's like it's a clash. y empezamos a circuncidar a los nuevos creyentes.
And we began to para no entrar en conflicto. we began to not want to have conflict with them. Pues para que no se enoje aquel hermano, ¿verdad? So maybe my O brother para que won't no get se enoje la upset. hermana aquella que no está de acuerdo que dancen en la iglesia. So the sister won't be upset that we Y don't dance in empezamos the a church. circuncidarlos, We began empezamos a to eliminar el cerdo de nuestra comida compromise, y empezamos a agregar dogmas humanos que no tienen nada que ver con el evangelio. and we began to just bring in things that do not go with the will of God. Aleluyita, hermano. Timoteo no necesitaba ser circuncidado, iglesia. Timothy did not need to be Su padre era circumcised. gentil, era un griego. His father was Y Greek. Pablo siente la necesidad And Paul feels the need para hacer las paces tal vez con alguien más to do the steps with de someone else, circuncidar al pobre muchacho. to circumcise the poor person. Y era un muchacho, no era un bebé, hermano. And he was a young man, he was not a baby. Hoy vienen enfermeros para que los varones que se quieran circuncidar, vamos a estar en el basement, en el cuartito de actividad, así, a todos los que quieran, hermano. Es broma, iglesia. Mire, hermano, yo estoy como medio estancadito en esta parte de la palabra. Les quiero dar lo que traigo porque sé que va a ser de mucha bendición. See, brothers, I am a bit stuck on this passage. Y quiero que por el momento, mientras yo no esté dando versículo bíblico, mija, me pone el mapa, los mapas que le voy pidiendo, por favor, para que nos hagamos una idea, porque aquí estamos hablando territorialmente. Si la iglesia de Dios habla hoy, se empieza a fijar y tenemos grandes promesas, tenemos que ver cómo está funcionando la cosa aquí en Minnesota. We need ¿Quiénes to son los see. hispanos? ¿De dónde vienen? ¿De aquí? ¿Cuáles son sus costumbres? Católicos la mayoría, hermano. Looking at our church, we need to be seeing what Minnesota looks Entonces tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos dé la sabiduría de realmente llegar y que nos dé la sabiduría de qué hacer y qué no hacer. like. And ask the Holy Spirit what it is we need to do Dios and lo not guarde do. usted que venga una persona por primera vez aquí a la iglesia God y lo ve behold. usted afuera y esa persona está echando un cigarrito y que usted lo reprenda, hermano. God, behold, there's a person no es el smoking Espíritu outside Santo. and you rebuke them. You are Es not el the Holy Espíritu Santo Spirit. que me cambió a mí, el mismo que va a cambiar a todos los que vienen aquí. It is the Holy Spirit who Él changed es me el and who único will que change cambia the a las rest. personas. He is the only one that can change the lives of people. No, pastor, pero es que la hermana nueva que vino trae los pantalones muy apretados. ¿Y usted qué se anda fijando, hermana? No, pastors, because the ¿Viene new a ver a girl la hermana has o viene a two ver a types of Jesús? pants. Are you here to worship Jesus or to look at other brothers and sisters? No, pastor, es que el Cristian los pantalones afeminados nunca se los va a cambiar. No, pastors, because Chris's pants are too feminine. A los que son nuevos, Cristian y yo tenemos ese For those pacto who de que don't no hay know, ningún problema, Chris and I hermano, have a no le estoy relationship. haciendo bullying. Pero son jóvenes, ¿cómo vamos a traer a los jóvenes? They're youth. How are we going to bring them? Y quiere que le ponga saco, corbata y un traje 3 veces más grande de su size. What do we want? A suit 3 times bigger their size? Vienen los jóvenes y se van a ir corriendo, hermanos. The youth will come and they will leave. No es necesario circuncidar a la gente, no es It is not necesario. necessary to circumcise people. Y créamelo, yo respeto mucho. Tengo amigos que tienen iglesias apostólicas, iglesias donde se ponen velo, falda larga. Dios los bendiga, hermanos. Nos vamos a ver en el cielo. And I know that there are also churches No es out there. casualidad que Dios llamó a este pecador para que le esté predicando a usted el día de It is hoy. not by casualty that God called a No sinner es like casualidad me. que Dios llamó a este hombre que era un pecador, un hombre que solamente se le importaban los negocios. No A es man who casualidad was que yo le only esté worried about his business. predicando hoy. It is not by Y casualty créanme, that I'm hermano, yo preaching tengo today. 5 años que ando al 100. Believe me, I have 5 years that I have been at Y a mí no 100%. me importa nada más que ganar almas, hacer discípulos y que el Señor venga por la iglesia. My only concern is to Es win todo lo souls que for me the interesa a mí. kingdom. That Todo is lo que all me I'm worried interesa a mí. about. Y yo meditaba en esta palabra y digo, Señor, pero ¿por qué? Pero Pablo, el gran apóstol Pablo, ¿por qué lo hizo? And I meditated on this word and I said, why, Porque Paul? muchas veces se mezcla la política. Because many times politics come La into play. política. No, es que allá se hacía así. No, it's because this is how it's done. Pero aquí tenemos 5 años haciéndolo así. But we have 5 years here doing it like Y this. no crea, Dios habla hoy, es una iglesia en pañales And todavía. don't believe that Dios va a Dios perfeccionar la obra habla hoy conforme vayamos caminando. will perfect our walk. Pero es Dios. But it is God. No es Sergio Amezcua, Not no es Sergio Mariela Amezcua, Amezcua, not Mariela no es Amezcua, Jesús, not no Jesus. es Paco, no es Job, no, hermano, el Espíritu Santo It va a is the hacer la Holy obra. Spirit who will do the Lo work. que tú y yo tenemos que hacer es estar comprometidos, We just need to be committed ponernos de acuerdo en la doctrina to be aligned y with the ponernos doctrine comprometidos con el trabajo en el Evangelio, hermanos. and be committed to the work of the gospel. Es por eso que hoy, en medio de esta prédica, les voy a dar un anuncio. And this is why in the midst of this message I will share something. Yo le decía al Señor, estamos haciendo todo lo que los libros dicen
cómo las células se deben de hacer. I said, Lord, we're doing everything how we should, how our Tengo Bible amigos studies. pastores que tienen miles de células. I have friends who are pastors who have many células. Y el Señor me decía, sí, pero ellos no viven en Estados Unidos. Dice, But he said, yeah, they do not live in the United aleluyita, States. hermanos. Hallelujah. Tú lo que necesitas son dos tipos de grupos, me dijo. What you need is 2 types of groups, Y ahí se van a multiplicar. and there is where they will multiply. So, en enero, la segunda semana de enero, empezamos con un proyecto que se llama So in the second week of January, we will begin a project that is called Casa Saqueo. Zechariah Houses. Saqueo, el chaparrito. ¿Cómo Oh. se dice saqueo en inglés? ¿Ah? Siquio. Ezekiel. Ezequiel. Oh. Houses of Ezekiel. Ese mero, el chaparrito que subió al árbol, hermano. The short man who climbed the tree. Porque, ¿ah? Zacchaeus. Zacchaeus. Bueno, así se dice, el chaparrito, pues. The short man. Y cuando el Señor fue a la casa de ese chaparrito, hermano, había vino, había cerveza. And when we arrived to Pero that Jesús no house, se emborrachó. Jesus did not become drunk. Jesús hizo que él se convirtiera. Jesus had him convert. Entonces vamos a entrenar al pueblo para que visite a las personas So we will train en the su church casa, un promedio de 6, to 7 visit semanas, people para for que les 7 weeks, enseñen quién es Jesús, to hermano. teach them who Jesus Sin is. religiosidad. With no Las religion. casas de gracia siguen los viernes, The no las houses vamos of a grace cerrar, will porque continue on necesitamos ya Fridays. que esas personas se conviertan, que vayan a una casa de But gracia. we need these people to convert to go to a house of grace. Pastor, ¿y a quiénes vamos a visitar? And Pastor, who will we visit? A tu tía, a To tu your tío, aunt, a los que your no vienen uncle, a la iglesia, a los to que no those van who a la don't casa come de to gracia. church. Y ahí el Señor hará la And there obra. the Lord will do his work. Aleluya, hermano. Ahora le digo, esto no es que se me ocurrió, no, hermano, de tiempo tenemos orando y buscando dirección del Señor And para we hacer have estas time cosas. that we have been praying and seeking Necesitamos una direction. estrategia que funcione aquí. We need a strategy that will work here. Porque por muy bonito que suenen los libros, es en otro lado, hermano. Because as nice Es as it otra will cultura. sound, this is a No es lo different mismo culture. pastorear en México que pastorear en Minnesota. It is not the same thing No to es lo mismo pastor in pastorear en Minnesota than in Centroamérica que Mexico pastorear en Minnesota. or in South Tengo America. 7 años pastoreando aquí y todavía no tengo ni idea más o menos cómo lo quiero hacer. And I have 7 years preaching and ¿Por I'm qué? still figuring it out. Porque no, bueno, de que queremos ir a las naciones, si Dios quiere, vamos, pero ya las Because we naciones want to están go to the aquí. nations, but the nations Aquí are hay, already mire, here. 11 naciones aquí ahorita. There's 11 nations 11 here. naciones. Y tenemos que implementar la cultura del reino. And we need to implement the culture of Y the cuando kingdom. entiendamos la cultura del reino, And ya when no we va a importar understand si the hay culture of the pupusas, kingdom, si hay baleadas en la casa de gracia, it won't no, si matter hay what type of tacos, foods si hay are caldo there. de res con yuca, con papa, con elote. No, hermano, lo que va a importar es que se va a dar un buen What platillo matter espiritual. Is that there will be a good meal spiritually. Gracias te damos, Señor. We give you thanks, Lord. So, esa visión que tuve ayer So that vision that I had yesterday, fue de que el Señor me dijo, it was that the Lord said, te he dado un poco de favor I have given you a bit of favor porque sé las intenciones de tu corazón. because I know the intentions of your heart. Y es por eso que hay grupitos And it is for that reason there are groups reuniéndose por 20 años en Minnesota, who have been in Minnesota. donde no son más de 20 o 30. No es que hagamos menos a esas personas, It yo is le estoy not diciendo that we lo que Dios me dio a mí. Make those people less, but I'm just sharing what God told Porque me. están tratando de llevar una iglesia en un país y en una ciudad donde la cultura es diferente, Because they are donde los trying principados son diferentes, donde to la take a guerra church espiritual es diferente, where the donde spiritual todo es warfare is diferente y different. tenemos que buscar. Y es por eso que la iglesia no avanzó tanto. And it is for this reason the church did not advance. Y usted dice, pero pastor, ¿qué tiene que ver eso con Filipos? And you say, what does that have to do Todo. with Philippi? Filipos fue la primera iglesia en Europa. Because Philippi was the first Y church de in Europe. Filipos se expandió el evangelio a toda Europa. And from Philippi, it En expanded Filipos all la over iglesia Europe. creció mucho más rápido que en Turquía, que en Siria, que en Jerusalén. And in ¿Sabe por Europe, qué? it grew a lot faster than in Turkey. Porque ellos no tenían el problema que tenían allá los judíos. Because they didn't have the same Porque problem ellos no as the estaban Jews. peleando que si se circuncidaba a alguien o no, que si comía puerco o no. Ellos lo que sabían que They weren't Jesús era el arguing about Señor, who was que to be el Señor venía por la circumcised. iglesia y que había predicar el evangelio en todas las naciones. All they knew is Ellos se that the Lord was enfocaban to en come ganar and they almas. needed to Ellos se preach the enfocaban en hacer la gospel, voluntad de to win Dios. souls and do the will of God. ¿Batalló Pablo? Did Claro que Paul have batalló. a struggle? Of course. Lea el libro del Evangelio según San Lucas. Lea el libro Read de los the book of Hechos. Luke, ¿Sabe quién The escribió book eso? of Acts. Lucas. Luke wrote them.
El discípulo de Pablo a los the gentiles. disciple of Paul. Y es por eso que cuando usted lea Mateo, usted sabe que Mateo iba dirigido a los hebreos. And you know that Matthew was written to Pero the Lucas Jews. iba dirigido específicamente para un grupo de personas que no conocían ni la ley ni los profetas, pero sí sabían que Jesús era el Señor, que Jesús venía a salvar el mundo y que el Señor viene por su iglesia muy pronto. But Luke was written not to those who knew about laws, but knew Tenían that que God was coming arrepentirse. back and needed to repent. Tenían que arrepentirse y cambiar su estilo de vida, They pero eso era needed un to proceso. repent and change their lifestyle. So, la visión fue esa, de So que this hay is the vision, personas that there are people que tal vez no tengan todo el conocimiento que tiene un teólogo, who might not have all the knowledge of a pero son theologian, personas que convertirán una ciudad en menos días que un teólogo. but people who will transform a city in La mujer faster than samaritana a convirtió una ciudad en theologian 3 días con la ayuda de Jesús. with the help of Jesus. Si la mujer samaritana pudo, The que no Samaritan podamos hacer woman. tú y yo esto con Minnesota, con Richfield, con Minneapolis, We con need to Apple do this Valley, here. hermano, agarrados de Jesús. Holding on to Christ. Pastor, pero ¿cuál es el afán de tanto crecer? Es que si no crece, Jesús, si viene en este momento, nos va a pedir cuentas a todos. But Pastor, what is the big deal with being a ¿A growing cuántos te church? ganaste en los últimos 3 meses? Because the Lord will one day ¿A come and cuántos say, estás how many visitando? souls did you win? How many people did you visit? Y yo no estoy hablando de que vayamos a Walmart, la gente reciba a Cristo y ahí nos vemos. No, And I'm not estoy saying we go hablando to de darle Walmart and tell seguimiento, people about iglesia. Christ. No, pastor, bueno, es que todavía toman, que tome, hermano, llévele un caldo para la cruda, pero háblele de Cristo. And maybe they drink, but maybe allow them to become Esa es la better. actitud que tenemos que tomar este año que This viene, is the hermano. attitude we need to take. Vamos a ir. We will Ahora go. les digo, vayan, pero tampoco me regresen aquí, mire, pastor, es que hoy no voy a poder servir here porque usted me And envió. don't go and fall into Usted the me same envió. temptation. No, hermano, el Señor reprenda al diablo, eso no es lo que The estoy Lord diciendo. rebukes Satan. Vaya y muéstrele Go el and show amor de them Cristo. the love of God. Tenemos que salir, la iglesia, The la church. iglesia, la palabra iglesia, The word eclesia, ecclesia significa un grupo de personas que salen para afuera. means a group of people who go out. Ah, pastor, entonces ya no nos vamos a congregar. No, Also, sí. Pastor, we won't congregate? Yes, Pero ¿de we qué will. sirve reunirnos 4 veces en la iglesia, hermanos, si no estamos ganando ni un alma entre todos? But it means nothing if we get together 4 times and we do not win souls. eso no se va a hacer. That will not happen. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory Es to eso, God. hermano. Va a haber personas que tal vez no, usted diga, no, este no se sabe ni Mateo, ni, So there ni will be sabe que people who we Macabeo no meet, está en nuestra Biblia, hermano. And they will not even know the book of Y de Matthew. repente lo va a ver llegar con 20 personas aquí. And maybe there will be a group of 20 people. Este ni habla en lengua, pastor. Que, And you say, Lord, this one doesn't even speak in déjelo tongues. que traiga la gente, hermano. Let him bring people. Pero no ha pasado por la academia. But he hasn't passed through the academy. Tampoco la mujer samaritana pasó por la academia. Neither did the Samaritan Déjela que woman. traiga la gente, que traiga Let las her bring amigas, que traiga los people amigos. to bring her friends. Pastor, pero si hay problemas en la iglesia ahorita, ¿para qué Pastor, queremos más gente? If there's problems in the church, why do we want more people? Pues si hay problemas es porque el Espíritu Santo aún no gobierna en las casas. Well, because the Cuando el Holy Spirit Espíritu needs Santo to govern gobierne in the en homes. todas las casas de la iglesia, van a haber casas de reino, casas When the prosperadas. Holy Spirit reigns casas in que the están- households of hermano, everyone, es there will Él be el que cambia a change. nosotros. Él nos cambia. It is the Holy Spirit who Él nos changes cambia a us, todos. who changes every Sin one Él of no us. somos nada. Sin Without Él este him, we are mensaje de nada nothing. sirve, hermano. Without the Holy Spirit, this message means nothing. Padre de la gloria. Father of glory. Ahora sí voy a entrar a la introducción, hermano. Now I will transition to the introduction. La iglesia Filipos, The Church of Philippi, la ciudad de Filipos, the city of Philippi, se llama Filipos porque is called this because en honor al padre de Alejandro Magno, el cual fue rey de Macedonia. in honor of a king. En el tiempo de Pablo, Filipos era parte de Macedonia, hoy es parte de Grecia. And in that time, Philippi was a part of a church, and now they are a part of Europe. Y si usted ve los mapas actuales, cuando usted ve dónde está Filipos, se va a dar cuenta que dice las ruinas de Filipos. The regions of Philippi. Y hay unas fotografías que le quiero mostrar de las ruinas de Filipos. And there's some images I want to show Me llama la atención que ahí está ese teatro, that there's a theater, el cual dicen algunos historiadores que también se usó para congregar a las personas los domingos. and this was used to congregate people on Sundays. O sea que eso de las iglesias grandes no es de hoy. So those big churches, that is not of today. No, la otra que estaba ahí, por favor. Ese era un teatro, un lugar donde That también was a se theater. impartía la palabra. And this is where the gospel was shared. Y yo me imagino que las personas que estaban en el concilio de Jerusalén And I imagine that the people who were in this place y of decían, Jerusalem, Dios mío, pero
¿Cómo le hace esa gente allá? How did the people do it? Bueno, ellos sí viven una relación. Well, they did live in a Ellos sí se relationship. alegran cuando a alguien en la iglesia le va bien. They rejoice when someone in the Ellos sí church se went through alegran something cuando alguien good. se arrepiente y hace un cambio de vida. They rejoice when someone ¿Qué would te estoy repent. diciendo, iglesia, de parte del What am I Espíritu saying, Santo? church, through the Holy Spirit? De que tú eres valioso, tú That eres you are valiosa. valuable. De que no importa que no hayas sido un seminario. It does not matter that you De que no didn't go through a importa que no seminary, te hayas graduado de teología o de that you didn't escatología. graduate from theology. Lo que importa son las intenciones de tu What corazón. matters is the Y intentions que of your Dios, heart. al que llama, Dios lo capacita. And that who God calls, Esto te lo He estoy makes diciendo con capable. autoridad. I'm saying this with authority. Cuando a mí mi pastor nos dejó a mí, a mi esposa y a la familia de mi esposa, When the pastor left my wife and I mi preocupación, mira hermano, yo ni dormía los sábados. didn't even sleep on Saturdays. Y dije, Señor, ¿qué voy a hacer? And I said, Lord, what am I going to do? Señor, ni yo me quiero en esa iglesia. I don't even want myself in that church. Ni yo creo en mi llamado en esa I don't iglesia. even believe in my own calling. Y una vez llegó un predicador And one day a preacher came, bautista, pastor, a Baptist preacher, hablando en lenguas. speaking in tongues. Y habló ahí en lenguas. And he spoke in tongues. Y dice, Dios ha visto tu And he corazón. says, the Lord has seen your heart. Dios sabe que tú eres humilde de corazón. Lord knows that you are a humble heart. Y en ese momento como que quise decirle, dame un segundito, ¿escucharon todos ustedes que And in dicen that que no soy moment- humilde? No se crean. I wanted to say time out. Y en ese momento me dio una palabra clave y me dice, And he said this, Dios al que llama, the God Lo who calls, capacita. he makes capable. es todo lo que yo necesitaba escuchar. It is all I needed to hear. Y de ahí en adelante, And from then forward, apóstol, no se crean hermano. De ahí en adelante le creí más a mi llamado. and from then on, I believed in my calling. Yo creía que Dios me podía usar, I believed that God could use me, pero como me enfocaba tanto en mis errores, but I was so focused on my mistakes. no me sentía digno de ser llamado pastor. I didn't feel worthy of being Ya con called pastor. credenciales, ya con aprobación, ya con With todo. credentials and everything. Aún así yo dudaba. Even then, I was in doubt. El que más quería que se terminara la prédica era yo. The one who wanted the Y yo era el que preaching la to end estaba was dando, me, hermano. and I was the Yo one me quería giving it. cerrar el changarro y para la casa, como I dicen just allá, wanted ¿no? to close the sermon and go home. Y de repente la gente llegaba, pastor, mire, cuando usted estaba cantando, And at times, aunque no lo crean, people eso would pasó, say, hermano. Pastor, when you were singing, Yo sentí even que Dios though me habló y me tocó. I feel like God touched Padre. me. Y cuando yo canté, le digo, When I sang, I asked them. pues yo no canté a YouTube, hermano, porque no había grupo de alabanza, hermano. And before, Pero it gloria a was Dios. just le digo. YouTube. Y es ahí como Dios te está formando. And it is there where God is forming you. Yo no sé si está Maripita aquí. ¿Está Maripita hoy? No sé si le pueden hablar, hermano. Yo quiero darle algo especial a la hermana. Escuché su nombre. I heard the name of her sister. Versículo 6 del capítulo 16 del libro de Hechos. Verse 6 of chapter 16 of Acts. Si usted ve el mapa del segundo viaje de If you see Pablo, the map, ellos se encontraban en Frigia, en la provincia de Galacia. they were found in Phrygia of Galatia. Y cuando se encontraron en ese lugar, And then having been found there, dice la palabra de Dios que le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. the word says that it was forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Y cuando llegaron a Misa, And when they a had Misia, come up to Misha, no a Misa, hermano, a Misia, okay, no me malentienda. Es una ciudad. it is a city, Intentaron ir a Bitinia, They attempted pero el Espíritu Santo no se to lo go to permitió. Bithynia, but the Holy Spirit did not permit it. Si me pone el mapa, usted me va a entender lo que le quiero decir. And if you put the map, you will see what I am trying to say. Hacía sentido para Pablo, siendo un hombre capacitado, This is preparado, what Paul felt, even though he was equipped. estando en Misia, Being in Mysia, él se quería ir a Galacia y a Bitinia, he wanted to go to porque Galatia había personas que tal vez tenían hambre de que alguien les predicara. because there was people who were hungry for someone to preach to Yo them. discierno que I esas discern personas that those people tenían conocidos en estas iglesias que estaban aquí en Asia knew people of Asia, y escuchaban del testimonio del apóstol Pablo. and they heard the testimony Este of es un hombre Paul. preparado, este es un This hombre is que a man who is realmente prepared, lleno del Espíritu full Santo. of the Holy Spirit. Y decía, la gente de Galacia y Bitinia decía, queremos The que él people of venga a Galatia predicarnos. Nosotros no might have queremos a said, Pedro, nosotros no "We don't queremos, want Peter. no queremos a ninguno otro más que a Pablo. We just want Paul. Porque Pablo sí resucita muertos. Because Paul Porque resurrects Pablo the escribe dead. mejor que Pedro. Because Paul Porque preaches Pablo better than hace Peter. esto. Because Paul does this.
Entonces Pablo, como es un siervo de Dios y And tiene because corazón de Paul pastor, has the servant of a heart of a pastor, dijo, pobre gente, vamos a ir a atenderlas, a darle la palabra, a afirmarlo, que no es pecado. and said, the poor people, we need to go and preach to them. Y el Espíritu Santo se lo prohibió. And the Holy Spirit forbid it. Si usted lee el versículo 7, dice, cuando If you read llegaron a verse Misia, 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. And it says when they had gone to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Holy Spirit did not No permit se lo it. permitió en ese momento. Not in that moment. No era el tiempo. It was not the time. Lo que esa gente quería era un pastor privado. What those people wanted was No a estaban private interesados pastor. en discipular. They weren't interested No in estaban discipleship. interesados en hacer la gran comisión. They weren't interested Lo in que the ellos Great querían que alguien Commission. les hablara bonito. They wanted someone to speak to Y them no pretty. sabían lo que le esperaba porque Pablo no tenía pelos en la lengua, hermanos. They did not know what was coming for them. Entonces dice la Biblia en el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. So verse 8, so passing by Mysia, they went Troas down está to a un lado de Troas. Misia, ahí atrás en el mapa. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo 9, y le mostró a Pablo una visión. And in verse 9, and a vision appeared El to Espíritu Paul. Santo le mostró una visión de noche. The Holy Spirit appeared in Un the varón night. macedonio que estaba en pie, A man of Macedonia was standing there, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. urging and saying, come over. Y Macedonia, una de las ciudades principales de Macedonia era Filipos. And one of the principal cities of Macedonia was Philippi. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. And when Paul has ¿Cuándo seen, decidieron partir? and immediately he sought to go. Enseguida, dice la palabra de Dios. When did he go? Immediately, says the word. Dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Concluding that God had called us to preach the gospel to them. Versículo 11, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia. So verse 11, so settling sail from Troas, we made a direct way to Samora. Y el día siguiente a Neápolis, And the following day to Neapolis. a Minneapolis. To Minneapolis. Y de ahí a Filipos, And to there to Philippi, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. which is a leading city of the district of Macedonia and a Roman colony. Esto fue lo que pasó ahí, iglesia. And this is what happened there, church. Ahí había hambre de Dios. People were hungry. Ahí había personas que querían There was people who wanted la verdad. the truth. Ahí había personas que estaban cansadas de religión. People who were tired of religion. Personas que querían la verdad. People who wanted the truth. Personas que tal vez nunca fueron a alguna sinagoga, People who had never been to a synagogue, pero habían escuchado de Jesús. but they had heard of Jesus. Y Pablo llega, And Paul y went, como no había sinagoga ahí, and since there was no synagogue, se fue a un río. he went to a river. Y la Biblia dice que en ese río vio unas mujeres. And in that river, it says that he's seen women. Entre esas mujeres estaba Lidia, Among those women was Lydia, una mujer de negocios, una mujer de la clase alta, a woman of class, high class, high class. y se convierte. And she converts. Ahí mismo en Filipos es cuando está Pablo predicando y había una mujer con un espíritu de adivinación. And in Philippi was a woman who had the gift of guessing. Y el espíritu de adivinación es el espíritu pitón, dice la Biblia. Y obviamente que la gente está afanada. And the people were amazed. Pero se cansó Pablo y la liberó. And Paul delivered her. So, fíjese, las primeras personas que se gana Pablo es una señora de la high class And Paul converts a woman of a high class. y una persona de las más pobres, era una esclava ella. And she was a slave. Después And later, se arma un alboroto en Filipos, there is conflict in Philippi. porque Pablo liberó a la mujer con el espíritu de adivinación y los dueños se Because Paul sintieron delivered mal, this woman, porque era el negocio de los dueños. but the business was of the men. Ellos hacían dinero cuando ella adivinaba. They made money when she Y si usted foretold. medita lo que ella dice, estos son siervos de Dios Altísimo, bla, 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 bla. Pero Pablo se cansó, dice, But Paul became tired porque había pura palabrería en esa mujer. because there was only La adivinación es lies among brujería, these women. hermanos. Foretelling is not good. Y después se arma un alboroto y los arrestan. And later on, they are arrested. Y cuando los arrestan, usted sabe la historia, está Pablo y Silas en la cárcel, en un calabozo. And when they are arrested, Y cuando están en el calabozo empiezan a adorar a Dios. they began to praise God. Y si no me equivoco, hubo un temblor. And if I'm not mistaken, there was
Y tremble. se abrió la cárcel. And the jail was opened. El carcelero The jail keeper se iba a matar was about to kill himself porque dijo, se me fueron los clientes. because he said they all have fled. Se me escaparon, hermano. They have escaped. Lidia, una mujer de la clase alta. Lydia, a woman of high class, La mujer esclava adivina era una mujer pobre. who was a slave and a El fortune teller. carcelero era una mujer de la clase media. The jail keeper No, was no era a middle mujer, era hombre. class. Si no, no quiero llegar al cielo y que me reclame. No, era hombre, hermano, no era mujer. He was a male. Y vemos una diversidad socioeconómica en esa iglesia. And we see an adversity of classes. Hay mucho que predicar aquí, pero yo quiero terminar con esto. There's much to preach, but I want to finish with this. ¿Por qué la iglesia de Filipos fue una iglesia que fue puerta a Europa? Why was the church of Philippi in the doors of Europe? Porque eran uno, Because they were one. porque estaban unidos, They were united. porque entendían que ya no había esclavo o dueño. They understood that there was Ellos no entendían que slaves, Jesús había muerto that Jesus had died por ellos. for them. Ellos entendían que no importaba qué raza, qué etnia venías, que todos somos uno en Cristo. They had understood that race did not matter. We were all one in Christ. Pastor, ¿y usted cómo sabe eso? Pastor, and how do you know this? Porque fue ahí donde Pablo vio la mano de Dios en toda la gente. Because it is there where Paul saw the hand of Y después se lo everyone. escribió a los Gálatas porque después de un tiempo Dios le dio la oportunidad de ir a plantar una iglesia en Galacia. And then he wrote to the church of Galatians. And it is there where he planted a church. Lo que quiero que se lleve el día de hoy es lo siguiente. What I want you to take out of today is this. Dios quiere usarte, God wants to use you. te quiere usar a ti He wants to use you para un grupo específico de personas que solamente tú conoces, for a specific people group that only you know, que nadie más aquí en la iglesia los conoce. that no one else knows here. Y Dios quiere que sepas que tú eres más que suficiente. God wants you to know that you are more than enough. Al Señor no le interesa si danzas o no danzas, God doesn't care if you dance or you si don't, cantas o no cantas, if you sing or you don't, si eres un escatólogo, un teólogo. if you are a theologian or not. Él le interesa las intenciones de tu corazón. God cares about the intentions of your heart. Él quiere que pongas a un lado todas las cosas que me estorbaban a mí To put antes, aside everything that y has que bothered empieces a you creerle de que Él puede hacer la obra contigo. and to believe that he can do the work. El carcelero, al quererse quitar la vida, The jailkeeper wanted to kill himself. Pablo le dice, no te mates, aquí estamos todos. Paul said, "Don't do it. We are all here." El carcelero dice, pero ¿cómo es que no se fueron? And the jailkeeper says, "How is it that you guys did not escape? Una, los arrestaron injustamente, Some of us were arrested unjustly. pero ¿por qué no corrieron? Why didn't you run?" Y Pablo dice, es que somos cristianos Paul said, "We are Christians y respetamos la ley de esta ciudad. and we respect the laws of this city. Aquí estamos, no te preocupes. We are here, don't worry." En ese momento Pablo le predicó con el testimonio, no con la palabrería. And then Paul preached with the testimony. Yo me imagino que el carcelero se pone de rodillas, hermano, I'm guessing the jailkeeper y kneeled dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? and said, "What do I need to do to be saved?" Y así hay cientos de personas en nuestras comunidades. And there are many people in our ¿Qué communities tengo que hacer para que se me vaya la depresión? that say, "What do I ¿Qué have to tengo do que to hacer get para rid que of se me vaya la depression, opresión? of ¿Qué oppression? tengo que hacer para que se me vaya la inseguridad? What do I have to do to get rid of my ¿Qué tengo insecurity? que hacer para sentirme útil en este mundo donde todo el mundo me rechaza? What do I have to do to feel useful in a world where everyone rejects me?" Y Pablo le dice, And Paul says, recibe al Señor en tu corazón como Señor y Salvador y "Receive bautízate. Jesus as your Lord and Savior, Y tú y los de tu casa serán salvos. and you and your household will be saved." Me imagino que la presencia de Dios está aquí, iglesia. The presence of God is here, Me church. imagino que el carcelero, that's it, And maybe the jailkeeper said, es todo, "That's it. es todo, camina conforme a su palabra. Just walk according to his word. El carcelero dice, y si me equivoco, And what if I make a mistake? arrepiéntete Repent y no lo vuelvas a hacer. and don't do it again." Camina, trata de vivir en santidad en estos primeros meses porque van a ser difíciles. Try to live holy. Y muchos se hacen a la idea And many make this idea que fue en ese momento cuando Pablo y Silas se fueron de la cárcel. that it was in that moment that Paul left. Ojo acá, fueron a la casa del carcelero, However, they went to the house of the jailkeeper. le limpiaron sus heridas, They cleaned his wounds, bautizaron a la familia del carcelero baptized his family, y en lugar de irse corriendo, and the word says as they were running, cuando las cosas se ponían difíciles, when things got difficult, se regresaron a la cárcel. they went back to the prison ¿Por qué? Porque Dios los había llamado a Filipos. because God had called them to Philippi.
Cuando las cosas se pongan difíciles, no corran. When things get difficult, do not Si Dios run. te tiene aquí en esta iglesia, If God has you es here porque in quiere this hacer church, grandes cosas a través de ti, it is en because esta He wants ciudad, to do a great través things de in esta you in iglesia. this church. Pastor, es que yo sé que allá enfermo hay mucha necesidad. Lord, I know there's much need in Fairville. Oremos. Let's pray, Y te vamos a enviar, pero preparado. and we will send you prepared. Pastor, es que en México hay gran necesidad. Well, Lord, there's much need in Mexico. Oremos, Let's pray, preparémonos. prepare ourselves. Hagamos Let's do el modelo aquí the model here, para cuando esta iglesia esté más sólida, so when this church is more podamos ir a solid, impartir eso aquí en Minnesota, we can implant a those otras things ciudades. here in Minneapolis and other cities. Y cuando regresó Pablo And when Paul came back, y el carcelero le cuenta todo lo que pasó and the jailkeeper explained everything that a sus happened jefes, to his bosses. pónganse de pie por favor, Please iglesia. stand. Cuando le cuenta todo, le dice los oficiales al carcelero, The officials tell the prisoner, ya déjalos ir. just let them go. ¿Y sabe qué hizo Pablo? And you know what Paul did? No, que vengan los principados, los jueces, los oficiales, los meros a sacarnos, si no, no me Paul said, voy. no, let the officials come and take us out. Después de eso Pablo partió, After that, Paul left, pero se quedó Lucas. but Luke Y remained. Lucas fue el primer pastor de la iglesia de Filipos. And Luke was the first pastor of the Y church of Pablo venía Philippi. y se iba. And Paul came and left, Y hubo un gran avivamiento ahí. and there was a huge revival. El centro de la carta de los filipenses es el siguiente, iglesia. The main message for the letter of the El gozo que caracteriza una fe madura the joy that takes on a mature y el amor church, del pastor Pablo a la iglesia de Filipos. and the love of Paul to the church. Un pastor enamorado de una iglesia, A pastor in love with a church. porque Pablo mismo se dio cuenta que algo estaba haciendo Dios en Filipos que no se pudo hacer en Jerusalén. Because Paul himself knew that God was moving in Philippi. Algo estaba pasando en Filipos que no se pudo hacer en Turquía. Something was happening in Philippi that could not happen in Turkey. Y es que Dios ya estaba abriendo la puerta para que el evangelio llegara a toda Europa por medio de And it was because Filipos. God was opening the doors for Philippi to preach in all of Europe. Dios quiere usarte, God wants to use you, pero no lo va a hacer hasta que estemos but not God Unidos won't do it until we are united en un solo sentir, in one sense, en un solo sentir. in one being, Unanimidad in unity, en el aspecto ministerial, in congregacional, familiar y social. through ministry. Y si nos unimos, tú y yo vamos a ver la gloria de Dios. If we unite, we will see the glory of God. Tú puedes ser el CEO de Best Buy en esta You iglesia. could be the CEO of Best Buy, Y el líder de tu casa de gracia puede ser el que limpia Best Buy. and the leader of your house of grace could be the one who cleans Best Buy. Pero si estamos unidos, But if we are united, eso no te va a incomodar que tu líder te reprenda cuando andes mal. that will No not make you importa que seas el uncomfortable when your leader CEO, no rebukes importa you. que seas el presidente Doesn't de la matter that you are compañía. the Lo que CEO. importa es que has entendido que en What is Cristo matter todos somos iguales. Is that in Christ we are all the Así de same. sencillo, todos somos iguales. We are all the same in Christ. Cierra tus ojitos ahí donde estás, por favor. Close your eyes where you are. Levántale las manos al Señor. Lift your hands to the heavens. Padre, oramos para que esta introducción de esta serie Father, we pray for nos this abra en las series próximas 3 semanas. to speak to us in the next Nos 3 lleve a weeks, ser unánimes. to fill us, Nos lleve a ser una iglesia madura. to be a mature church, Y podamos traer fruto al Rey de and to bring Reyes y fruit Señor to de the King of Señores. Kings. En el nombre poderoso de In the Jesús. powerful name of Jesus. En el nombre poderoso